Nosotros siempre somos de aquellos que cuando dividimos los encuentros con Dios, podemos dividir los encuentros con Dios de dos maneras. Una de las formas es la forma emocional, donde la gente lo que siente es culpabilidad, pero no es un arrepentimiento genuino. Sin embargo, cuando existe un encuentro genuino, total con Cristo, no solamente me lleva a emocionalizarme, sino que me lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una de las formas más brutales y más completas para poder encontrar la gracia de Dios de vuelta. Y sabe, hay algo que me quiero detener un segundito en esto, en la temática de que aquel que se arrepiente y lleva una vida de arrepentimiento siempre va a encontrar la gracia de Dios de vuelta. Y la gracia de Dios no solamente se manifiesta como el perdón de Dios, sino que el perdón de Dios también tiene que ver, o la gracia también tiene que ver con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la transformación de Dios, con el ánimo de Dios, con el orden de Dios. Y dentro de ese orden, hoy tengo un sermón que estuve pensándolo toda la semana, que tiene que ver, que está directamente potenciado hacia los padres y que de alguna u otra manera habla de transformaciones específicas en nuestro hogar, porque el error pasa por pensar de que Dios es un Dios de culto. El error pasa cuando pensamos de que solamente podemos experimentar a Dios en el fin de semana y estamos y no hace falta nada más. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa forma, nos convertimos en personas cíclicas, que cuando estoy bien o me siento bien voy a ir al servicio, y cuando me siento mal mejor me retengo, me dejo las cosas ahí nomás, porque prefiero que cuando Dios me haga bien a mí, ahí recién yo voy a estar en la iglesia. Y el punto es que Dios quiere intervenir en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Y para que se genere una familia saludable, tenemos que de manera sistemática. ¿Qué significa de manera sistemática? De una manera que sea repetitiva y estratégica, ¿sí? Dejar que Dios intervenga en cada parte de nuestra vida. Y la buena noticia, queridos hermanos, los que hemos podido vencer el frío hoy y hemos podido hacer caso responsable del llamado de Dios para nuestra vida en esta mañana, aquí a los presenciales le estoy hablando, es que la buena noticia es que Dios está dispuesto a acompañarte. Dios está dispuesto a poder arreglar eso o aquello que te está afectando en esta mañana. Dios, si tu problema tiene que ver con una índole familiar, Dios está dispuesto a decir: déjame a mí el problema, que yo estoy dispuesto para solucionarlo, para encontrar una alternativa, para que tus hijos, como dice su palabra, y lo leía el pastor hace un tiempo atrás, sean como plantas de olivo alrededor de tu mesa, que sean una bendición, un motivo de bendición para nosotros. ¿Sí? Diga conmigo: paternidad. Paternidad. La palabra del Señor, vamos a leer un versículo corto, pero que tiene mucha profundidad en esto, y que es uno de los libros que menos he escuchado predicar en la Biblia. Está en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Mira lo que dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Pum! Misilazo. Ese es el texto central hoy día, esta mañana. No vamos a leer más. Dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Algún padre le encuentra la razón a este texto? ¿Sí? La palabra del Señor dice que la corona de los padres son los hijos, y los nietos son la bendición, el motivo del orgullo y del honor. Cuando uno se habla respecto del tema de la paternidad, no habla solamente respecto de la paternidad espiritual. Más adelante vamos a encontrar una clave para poder entender el tema de la paternidad, a pretexto de que la próxima semana se va a celebrar el Día del Padre. Y obviamente que la paternidad, les doy una pista en esto: vamos a funcionar mucho mejor como padres terrenales si entendemos y comprendemos a cabalidad la paternidad de Dios. Cuando entendemos la paternidad de Dios, les puedo decir que tiene el 80% de su vida paternal resuelta.
Cuando entendemos de que Dios es un Dios amoroso, que Dios aplica disciplina, pero que Dios no es un Dios dictador, sino que es un Dios que está dispuesto a aplicar disciplina, pero que tiene que ver con un objetivo de vuelta, de que nosotros podamos ser, dice la palabra, entrenados, capacitados, redarguidos, convencidos, a fin de que el hombre de Dios se encuentre perfecto, totalmente preparado para toda buena obra, lo decía el apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando aplicamos esto de disciplina, cuando aplicamos esto de ver hábitos que nos ayuden a nosotros a acercarnos entre nosotros mismos y entendemos la paternidad de Dios, ¿cómo la puedo entender? Me pueden preguntar. A través de la lectura de la palabra. A través de consultar a gente que está espiritualmente con una experiencia mayor a ti. ¿Y cómo lo puedo lograr eso? Asistiendo a la iglesia. Asistiendo a la iglesia. Escuchaba hace un tiempo atrás a Marco Vidal y decía, el gran problema de estos tiempos es que hay una ventaja para poder evangelizar, que es el tema de las redes sociales. Uno ya no es tan necesario que uno tenga que ir a la plaza literalmente a cantar y a decir que Cristo vive, cuando puede subir un versículo o puede subir una imagen y te puedes ganar varios likes y puedes lograr incluso que gente venga a la iglesia. Puede pasar eso, pero el gran problema que se está generando ahora, que está incentivando a la gente a quedarse en la casa para que puedan escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar. Entonces se está generando una especie de iglesia a la carta. No hay una crianza, sino que hay una mal crianza, ¿sí? Entonces, hablando de la temática de los padres, si ustedes dicen es que o analicemos una persona que no está pasando por un buen momento de educación o de enrielamiento o de educación, de transformación, es una persona que lamentablemente tiene una carencia que vamos a estar viendo a continuación y que necesitamos arreglar en este momento. Y necesitamos nosotros poder hacerlo. Lo que vamos a decir ahora no implica que se te vayan a resolver todos los problemas ahora ya. No es que el día de mañana vas a ser el super papá y en vez de traerte quizá un chocolatito de 10 pesos, te van a traer quizá la fábrica de chocolates completa por agradecimiento por lo que tú hiciste por tus hijos. No implica eso, pero sí implica un cambio, una transformación, porque existen transformaciones que son sucesos, que son cosas que pasan de un rato a otro. De un rato a otro. Un suceso bien burdo que le voy a explicar, se me perdió una bufanda hace como 3, 4 años atrás, no la encontraba y me lamentaba porque era una de mis favoritas, y haciendo hace un día la encontré. Yo pensé que se me había quedado en el trabajo. Eso es un suceso. Un proceso es cuando tú decides cambiar y persistes, y persistes, y persistes. No vas a ver nada al principio, por eso es que mucha gente cae en eso. Diga, es que no estoy viendo nada, mejor lo dejo. Pero cuando tú estás dispuesto a tener ese cambio y decir voy a persistir y voy a persistir y voy a persistir y voy a persistir y voy a persistir, empiezan a haber cambios en tu vida. Y esos cambios en tu vida tienen que ver con reflejar la estatura de la plenitud de Cristo. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Algún padre puede decir eso en esta mañana? Eso es lo que más quiero. Yo escuchaba hace un tiempo atrás a mis padres decir, lo mejor que me puede pasar a mí como padre es que el día de mañana, si yo me muero y me pasa algún accidente, y nosotros al tiro ya, pero no llama la desgracia, pero dice, si el día de mañana me llega a pasar algo, ustedes tienen la vida arreglada. Y en el sentido de arreglar, no que les vaya exactamente bien en todo, sino que ya puedan defenderse afuera. Yo he tratado de darle todo lo que sé, pero hay un valle que ustedes tienen que cruzar solos. Cuando crucen solos, mi mejor expectativa es que ustedes puedan hacerlo correctamente de acuerdo a lo que yo les he enseñado. Y eso es lo mejor. Entonces, para generar hijos saludables, voy avanzando rápido, primero deben existir padres saludables. Para que exista una familia saludable, los jefes de la familia tienen que ser personas que sean saludables, no personas que estén. ¿Cuál es lo contrario a saludable? Gente que está enferma. Gente que no solamente está enferma físicamente, sino que arrastra carencias desde su época de la niñez. Ha pasado mucho y lo puedo decir con conocimiento de causa. Hay padres que han arrastrado carencias desde la niñez y que lo han estado reflejando a los hijos y que lo han estado implantando a los hijos. Por eso que yo festejo, por ejemplo, y honro el día de hoy a mis padres, porque fueron personas que tuvieron muchas carencias cuando eran niños, pero dijeron, hasta aquí llega.
Hasta aquí llega, porque de aquí para adelante se escribe una historia nueva. A partir del matrimonio para adelante se escribe una historia nueva. Mis hijos no van a sufrir el tema, y lo declaramos en el nombre del Señor. Decían, mis hijos no van a sufrir un matrimonio roto, mis hijos no van a sufrir violencia intrafamiliar, mis hijos no van a pasar por carencias afectivas, sino que a partir de esta generación para adelante vamos a generar una familia saludable en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué importante es eso en la vida de los hijos? Porque la palabra dice que los hijos, o sea, no la palabra, un dicho, más bien dicho, dice que los hijos, y también nace de algún lado, dice que los hijos son reflejos de los padres, de alguna u otra manera, para bien o para mal. Entonces, saludable tiene que ver con un aspecto sano. Aquí había apuntado algo, dice que para que existan hijos saludables, primero deben existir padres saludables. Los hijos son los reflejos de los padres, para bien o para mal. Este es el punto donde hay que plantearse la paternidad como una posición de autoridad, pero también como una influencia. Y eso lo habíamos destacado anteriormente. Tú como padre ejerces dos cosas, una posición de autoridad y una posición de influencia. ¿Sabe que cuando tenemos eso claro en nuestra vida, podemos resolver muchos problemas en la comunicación con nuestros hijos? Ejerzo autoridad cuando le enseño a los hijos cosas que tienen que ver con aspectos cotidianos. ¿Cómo puede ser con aspectos cotidianos? Por ejemplo, los enseño a obedecer, les enseño a ser respetuosos, les enseño a lavarse la ropa, les enseño a que tienen que bañarse todos los días, les enseño a que tiendan la cama antes que quieran cambiar el mundo, tienen que ordenar la pieza primero. Entonces, le enseño eso primero. Son cosas, aspectos cotidianos. Esas son cosas que se ejercen con autoridad. Pero se ejerce también influencia. Mira acá lo que encontré. Dice, cuando me involucro sentimental y emocionalmente con ellos, y me convierto en el mejor amigo de ellos, en el más íntimo consejero. Influencio sus vidas cuando me convierto en un referente y me miran a mí como alguien de confianza en el que pueden sentirse seguros. ¿Cuántas veces cuántas veces nos pasa, o que hemos escuchado comentarios por aquí y por allá, de hijos que no confían en los papás, de padres que no confían en los hijos, de que existe un corte generacional ahí? No, es que no me atrevo a contarle mi drama a mis papás porque siento yo que se va a burlar de mí. Me da miedo contarle que me gusta alguien en la pubertad o en la adolescencia. Me da miedo decirle que me saqué una nota. A todos nos dio miedo que nos sacamos una nota mala. A todos. Yo hace un tiempo atrás contaba, hasta yo me acostaba temprano cuando había reunión de apoderados. Y nos decían a nosotros, y nos daban a nosotros la facilidad para poder decir, tengo reunión de apoderados, no quiero encontrarme con ninguna sorpresa porque no quiero pasar vergüenza por tu culpa. Estamos bien. Y ahí uno como le da la oportunidad. Cuando uno crecía se daba cuenta de que era la mejor opción para poder abrir el corazón y decir la verdad. Sí, porque si no después la reprimenda no era bonita. Entonces cuando hablamos de eso, uno como padre ejerce dos tipos de estamentos o de elementos dentro de la paternidad. Primero, que es ejerzo autoridad, y segundo, ejerzo influencia. Diga conmigo, autoridad, influencia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre cada una de esas? Que la autoridad yo la puedo ejercer como padre hasta los 18, hasta los 21 años, hasta cuando el hijo se vaya de la casa. Esa es la autoridad, yo puedo mandarlo. De hecho, a muchos de nosotros nos han dicho, mientras tú vivas en mi casa, tú haces lo que yo diga. Cuando tú consigas trabajo, tengas tu dinero y te vayas y sepas mantenerte solo, y de paso nos mantienes a nosotros después cuando estemos viejitos, ahí puedes hacer lo que tú quieras, pero antes no. Eso es un acto de autoridad, pero un acto de influencia. Se influencia a los hijos, queridos hermanos, durante toda la vida. Hasta que usted tenga el placer de estar con ellos. Toda la vida. Porque más que mal pueden estar los hijos grandes, canosos, barbones, tener su propia familia, pero nunca va a dejar de ser tu hijo. Nunca. Uno se es padre una vez y para siempre. Y uno se es hijo una vez y para siempre. Por muy que tengas nietos, si tienes a tu padre o a tu madre viva, que es una bendición tremenda tener a los padres cerca, siempre vas a ser hijo. Nunca nadie va a cortar. No existe una fórmula ni un libro que diga hasta los 18, hasta los 21 tú vas a ser papá y después de eso van a ser 2 pares nomás, nada más.
No, establece la ley la responsabilidad paternal, pero eso es otra temática, tienen que ver netamente con autoridad. Entonces, ¿cuál es el problema de la sociedad en este tiempo, en el siglo XXI, en lo que estamos viviendo ahora? Es que no existe un justo equilibrio entre autoridad e influencia. ¿Por qué? Porque hay padres que solamente son autoritarios y los hijos le ven como dictadores. Y hay gente que solamente se preocupa de ser influencia. El padre compadre, el padre amigo, y no enseña, no educa. Entonces salen los hijos y eligen cualquier camino y después ya dicen, les quiero abrir mi corazón. No saben cómo me duele cuando he escuchado comentarios, sobre todo en mi trabajo, de gente que dice, mis padres no son referentes para mí, porque no los influencian, no se contactan con ellos, no muestran la referencia que se requiere para este tiempo. Entonces es autoridad, es influencia, las dos juntas en la misma cantidad al mismo tiempo. Mientras yo ejerzo autoridad pero también influencia, un ejemplo claro, ¿cómo puedo yo tener autoridad e influencia al mismo tiempo? Cuando tú das una orden y explicas el por qué. No es solamente el porque yo lo digo, porque de repente uno se siente tentado cuando el hijo se te va con el berrinche y uno no quiere decir, no, pero tú te quedas quieto porque yo lo digo, porque yo soy tu padre y me tienes que obedecer. Cuando haces eso, estás solamente refiriéndote a la autoridad, pero no a la influencia. Entonces se entiende mucho mejor. Hijo, no meta los dedos al enchufe. ¿Por qué? Porque se puede electrocutar. Una enseñanza mal hecha cuando alguien bueno, los niños obviamente son chicos, pero después ya como que dicen, no toque eso, caca. Y no es caca. ¿Sabe qué, hermano? Les quiero abrir mi corazón. Se generó un juicio, hay una leyenda de abogados acá en Chile que nos contó un profesor de Derecho Penal, que nos contaba que precisamente a un niño le enseñaron eso. Y se fueron a un juicio penal, hermano. A un juicio penal porque acusaron a una persona de que había abusado sexualmente del niño. Entonces, no se sabía si era cierto porque las pruebas no eran concluyentes. Entonces nos enseñaron unas técnicas para poder afrontar los juicios y todo lo demás. Entonces al niño lo tenía mal enseñado en esa área. Y viene el abogado de la contraria, el abogado que estaba defendiendo al que estaba siendo acusado. Y le dijo, hijo, ¿dónde le tocó a usted la persona abusadora? En el trasero, lo vamos a decir para. En el trasero. ¿Dónde está el trasero? ¿Esto es trasero? Sí. ¿Esto es trasero? Sí. ¿Esto es trasero? Sí. ¿Esto es trasero? Sí. No más preguntas, su señoría. Y así logró salir la otra persona porque le habían mal enseñado que todo era de eso. ¿Me explico bien en esto? Entonces, cuando uno ejerce solamente autoridad sin influencia o influencia sin autoridad, estamos mal. Pero cuando nosotros llevamos las dos cosas por delante y ejercemos autoridad e influencia sobre nuestros hijos, vamos a generar el principio de una familia saludable. ¿Sí? Cuando era un poco más grande, yo recordaba muchas veces que cuando nos llamaban a terreno a nosotros y nos decían, hijo, tenga cuidado con lo que está haciendo, tenga cuidado con lo que dice. La mayoría de las veces que más rápido aprendí fue cuando me dieron justificaciones del por qué no tenía que hacerlo. No se junte con esta gente. Salió como la doña Florinda. No se junte con esta chica. No vaya para allá. Yo quería ir, pero ¿por qué no puedo ir? Porque mira, en el lugar donde viven, mira la hora que es, mira el tipo de gente, ¿confías en ellos? No. ¿Confías en la mamá? ¿Conoce a la mamá? ¿Conoce a la familia de ellos? No. Entonces, no sabemos dónde podemos estar. Y después al final le dice, cuando seas padre me entenderás. Siempre esa es la... Todavía no la entiendo, me queda todavía. Pero yo creo que en algún momento lo voy a entender. Entonces, autoridad, influencia. Y ese es el problema de la sociedad. Y lamentablemente una sociedad que no sabe influenciar y ejercer actos de autoridad en medio de sus hijos está generando un abandono paternal. Un abandono paternal. No quiero alarmarlos con esta estadística, pero a mí me encantan las estadísticas para dibujar y graficar el contexto en el que estamos nosotros. Lamentablemente nuestra sociedad chilena está infectadísima de esta cruda realidad. Lo conversamos con la pastora anteayer. Decíamos, en cuanto a la estadística, se estima que al año 2020 se han ingresado a tribunales de familia un total de 599.476 causas solamente en un año a lo largo de Chile.
De ese total, 135.662 son por pensión de alimentos, 115.826 de vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente, 83.194 de violencia intrafamiliar y 59.523 corresponden a relación directa y regular, popularmente conocida como el régimen de visitas. Ese es el top 4 de más causas que ingresaron a tribunales de familia en el año 2020. ¿Y sabe qué? Lo más triste de todo, que de esas top 4 de causas, 3 tienen que ver con abandono familiar. Y que son las más, 599, 600.000 causas. Y más de todas esas, la mayoría la llevan vulneración de derechos del niño. ¿Por qué? Porque es una sociedad que está infectada con ausencia de paternidad. Ausencia de paternidad. Y lamentablemente, si nosotros nos evocamos a las historias familiares, lamentablemente hay un patrón que se va repitiendo, que si el padre abandona al hijo, entonces el hijo abandona a su hijo, y su hijo abandona a su hijo a su vez, y su hijo abandona a su hijo, y su hijo abandona a su hijo. ¿Sabe la buena noticia de esto? Es que Dios quiere intervenir en tu familia para cortar todo eso en el nombre de Jesús. Alguien que reciba esa palabra en esta mañana. Por eso la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, porque no somos más de lo mismo, hermanos. No somos más de lo mismo. El Señor quiere transformar nuestra realidad. ¿Cómo puede hacerlo? Transformar nuestra realidad entendiendo la paternidad de Dios, que es una paternidad que es incondicional. ¿Sabe qué, hermanos? Cómo me toca el corazón cuando escucho a mis padres biológicos decir: hijo, yo voy a estar siempre para ti. Siempre para ti. Tengo a mi padre que me dice compañero, me dice amigo mío, me dice mi perrito, y me habla en diminutivo. Dice: siempre vamos a estar juntos hasta el final, pase lo que pase, juntos hasta el final. Siempre me vas a tener a mí para ti, siempre. Y se lo toma a pecho, hermano, porque me manda WhatsApp hasta porque es alguien que está preocupado. ¿Sabe cómo se siente un hijo cuando el papá está preocupado? En la pubertad no tan bien, pero después cuando se siente, cuando está ahí, dice: mi papá está. Uno se siente seguro como hijo. Y aun cuando quizás no estén en las mismas circunstancias o en las mismas situaciones, siempre está ahí, está papá, está mamá, están los dos velando por los hijos. Está mostrando la paternidad. Déjame decirte lo siguiente: nunca nadie a nosotros nos enseñó cómo tenemos que ser como familia. No venimos ni salimos del útero de mamá con un libro en el brazo diciendo: estas son las normas básicas para que tú seas un buen hijo. Se aprende en el camino. Uno no aprende a ser papá de inmediato Y de hecho había otra estadística más que decía que la mayor depresión de las mujeres posparto se produce cuando son madres primerizas, porque les viene la maternidad de un momento para otro y no saben cómo asumir el hecho de la paternidad. Nosotros con Esther en un momento estábamos en casa. Voy a contar esta infidencia, Esther, perdóname, pero estábamos pelando a los papás. Entonces estábamos diciendo qué increíble es el hecho de que, si bien es cierto, todos los tres salimos de una misma matriz, de un mismo amor, salimos los tres hayamos sido criados tan diferentes, tan diferentes. Con el mayor siempre salió con el, ¿sí o no, querido? Salió con el hijo del rigor, el primogénito, el hijo perfecto, el hijo ejemplo, y así vamos avanzando. Después ya se va relajando un poco la cosa hasta llegar al último, porque son ya va. Entonces nos reíamos porque decíamos, cuando teníamos que pedir permiso, después ya cuando éramos grandes, íbamos a donde papá o donde mamá y decíamos: hijo, le decíamos: papito, ¿me puede dar permiso porque quiero? ¿Y para dónde va a salir? ¿Y con quién se va a juntar? Viene el menor: papá, voy a salir ya, chao. Dice. Es como ese tipo de circunstancias. Pero ¿sabes qué? Lo que uno convoca en esto, que aunque hayamos sido los tres criados de manera distinta, el amor siempre se procuró demostrar de la misma forma. De la misma forma. Y a nosotros nos enseñaron en casa, si había algo que nos agarraba a castigos, más que sacarnos malas notas y mentirles a los padres, era que nos peleáramos entre los hermanos.
lo que más generaba disgusto. Porque decían, entre nosotros tenemos que amarnos. Me explicaban de una forma o de otra. No hay que pelearse entre hermanos. No toda la gente tiene hermanos. No se pelee entre hermanos. Porque aparte, me da lo mismo quien tenga la razón, los dos se van a ir castigados porque entre familia no se pelea. Usted puede pelear con otra persona, si le hacen bullying, defiéndase ahí. O sea, yo ahí esa parte me costó aprenderla porque era verdad. En el colegio te hacen bullying y uno no hace nada, pero en la casa te dicen algo y uno explota. Entonces pasaba esa circunstancia y fuimos aprendiendo en el camino cómo teníamos que hacerlo. En el camino se cometen errores. En el camino uno no sabe qué decir o dice cosas que no debería haber dicho en el momento menos apropiado. Pero también lo correcto es que cuando yo esté en lo incorrecto, sepa cómo volver, sepa cómo regresar. Entonces, el gran mal de la sociedad que está pasando, según la estadística que yo les dije, es que hay un abandono de los deberes. Hay un abandono del rol de hijo, hay un abandono del rol de padre. Entonces, hace 10 años atrás hubo un humorista que estuvo en el Festival de Viña del Mar que hacía un análisis de la sociedad de ese entonces que en vez de mejorar empezó a podrirse más, y entre chiste y chiste hacía un monólogo y decía que ¿saben por qué existe tanta gente? Y la gente estaba muerta de la risa, pero después provocó un silencio pero de funeral. Dijo, ¿sabe por qué sus hijos están metidos en las drogas y en el alcohol? ¿O por qué sus hijos son tan carreteros, tan fiesteros? Porque quieren borrarse. ¿Por qué quieren borrarse? Porque no quieren ser igual a ustedes. Se los dijo a mucha gente. No quieren ser igual a ustedes porque ustedes los ven trabajar todo el día. Los ven con ambiciones, con afanes de poder ganar más y más y más y más y más. Y no se dan ni cuenta cómo se les pasa la vida y su hijo, que era ya pequeñito, empieza a ser grande y empieza a crecer. Y después, cuando tiene la posibilidad de tomar una decisión, ya no quiere ser como ustedes. Y no son referentes. Cuando vi esa parte se generó un momento tenso y después lo arregló con un chiste claramente que reflejaba el tema. Pero a mí me quedó dando vueltas eso en la cabeza y se refiere literal a lo que estamos viviendo en este tiempo. La falta del rol paternal que necesitamos nosotros arreglar. Amén. La familia saludable es una familia que entiende su propósito en la vida y que entiende que la familia o que el hogar no es un lugar para pelear, no es un lugar para poder desentenderse, no es un lugar para cansarse aún más y estresarse aún más. La familia, el hogar es mi lugar de refugio, el lugar donde yo me siento cómodo, el lugar donde tengo puras ganas de llegar después de un trabajo tedioso, complicado. La familia tiene que ser un grupo de personas en las cuales tú te sientas tranquilo. Si tú llegas estresado y tienes puras ganas de llorar, que pueda haber alguien que te pueda dar un platito de comida, te pueda dar un abrazo y te pueda decir, vamos, 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 vamos. Vamos hacia arriba. Eso es una familia correcta. Eso es una familia saludable. Es una familia que entiende de que las relaciones no son desechables. Es una familia que entiende que las cosas, que el matrimonio efectivamente dura para toda la vida. Que somos padres de hijos, que somos hijos de padres para toda la vida. Y que constante y continuamente tenemos que tratar con ellos. Y que me tengo que convertir en referente unos de los otros. ¿Sabe qué, hermanos? Si hay algo que destaca una familia de otra, es la capacidad de admirarse mutuamente. Admiro la capacidad, por ejemplo, de Esther de sobreponerse a las circunstancias complejas. Admiro la resiliencia y la sabiduría de mi padre. Admiro la fuerza física de mi madre y la capacidad de resolver problemas. Admiro tantas cosas de mi hermano. La capacidad de tocar como 5 instrumentos en un mismo culto. Una admiración mutua. Porque no todos podemos hacer lo mismo al mismo tiempo. ¿Me explico bien? Entonces, mira, acá antes para avanzar ya rapidísimo en esto, y creo que vamos a dejarlo con un bis porque esto está como muy importante. Estamos atacando, pero la matriz de lo que es la serie Familias Saludables. Mira, 3 escritores escribieron algo que tiene que ver con la paternidad. William Shakespeare, el autor ahí inglés, decía, es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo. Eso lo dijo William Shakespeare.
Sigmund Freud, un destacado psicólogo, dijo lo siguiente: no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Y Gabriel García Márquez escribió lo siguiente, dijo: cuando un recién nacido aprieta su pequeño puño por primera vez, el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre. La paternidad, diga conmigo, paternidad. Estamos hablando de paternidad y maternidad en el mismo orden. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Salmo capítulo 127, verso 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, ¿qué pasa? Vela la guardia. O sea, si no dejamos que Cristo sea el centro de la familia, si no dejamos que Jesús intervenga en el hogar, estamos trabajando de más. Al revés, apliquémoslo en un lenguaje positivo. Si dejamos que Jesús intervenga en nuestra familia, hermanos, prepárese, porque la bendición de Dios va a tocar las puertas de su hogar. La palabra del Señor dice que Él derramará bendición sobre sus hijos hasta que sobreabunde. La bendición y la abundancia de Dios pueden alcanzar tu familia, puede alcanzar tu hogar, puede alcanzar a tus hijos, si tú dejas que Jesús intervenga en tu relación familiar. Amén. Si lo cree, diga amén en este momento. Aleluya. Entonces, vamos a dejar planteado el problema para poder estar cerrando, y esto estoy seguro que vamos a tener un bis para poder perfeccionarlo, porque esto da para mucho y una información bastante localizada y sectorizada. Mira lo que dice la palabra, influencia. La palabra influencia tiene que ver con un cambio de parecer. Influenciar, decir, actuar, mostrar el camino para que exista un cambio de dirección, de directriz, de parecer entre una persona y otra. O sea, influencio para que esa persona cambie. Influencio para poder guiar en el camino. Influencio para poder generar en mí y en mi familia una familia saludable, para que mi paternidad sea una paternidad sana y que pueda conectar con mi hijo. Y ese es el gran problema de la sociedad del día de hoy. Mira, encontré también otra parte que decía que cuál era el problema más común entre los padres que tienen hijos pequeños. Lo busqué en San Google porque tiene la respuesta a casi todo. Y empecé a buscar y decía, llegué a una conclusión y decía, ¿por qué? Busqué el siguiente término: ¿por qué mis hijos no me hacen caso? Porque esa es una de las disrupciones como más complicadas en la paternidad y la maternidad. Y dio 5, me dio de respuesta a San Google, 5 motivos principales. ¿Y sabes qué? Le encontré toda la razón a la máquina. Porque dijo lo siguiente, dijo: ¿por qué no existe una paternidad o una maternidad sana? Por 4 motivos. Primero, la existencia de una barrera generacional no superada entre padre e hijo. Existencia de una barrera generacional. ¿Sabe usted qué páginas visitan su hijo? ¿Sabe si su hijo tiene TikTok? ¿Sabe qué es lo que están hablando sus hijos? Les voy a ayudar un poquitito. Ahora ya no se habla de vergüenza ajena, se habla de cringe. Me da cringe esto. No, es lo mismo que vergüenza ajena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están... Me acordé de una anécdota, querido hermano. Me acordé. Tenemos una familia que son 3 niños chicos. Y un día llegaron a la casa y yo les pregunté a la mamá de ellos. Le dije: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Lo abracé. El mayor de ellos de tener 8 o 10 años. Y son niños que son full tecnológicos, un niño promedio de esta temporada. Entonces dijo: no, estamos súper bien. ¿Y cómo se han portado los niños? Se lo pregunté así como adrede delante de ellos. Dijo: no, ahí nomás se están portando. Lo que más me preocupa es que están viendo tantos videos de YouTube que están hablando como mexicanos, que ven muchos videos tutoriales de YouTube. Entonces como tienen tantos videos de YouTube, hablan como mexicanos. Y estamos en Chile, nunca han ido a México, no tienen amigos mexicanos, pero hablan como mexicanos porque ven todo el día tutoriales de YouTube y se meten a una página que transmite también juegos de video que se llama Twitch, para que usted lo sepa también. En TikTok también hay otra forma, también hay niños, gente que se dedica a bailar, a hacer cosas por aquí y por allá. Entonces el chiste fue el siguiente, que ya le tocó la hora de irse. Entonces ya estaban a punto de la familia se ríe porque es muy chistoso. Entonces estaban a punto de irse y viene el familiar nuestro y le habla a los hijos y dijo: ya, preparen las cosas, saquen la mochila, pónganse el abrigo porque nos vamos.
Y los tres empezaron, que no queremos irnos, no queremos irnos. Y el mayor de ellos como que trató de abogar por los otros niños y le dijo, pero papá, ¿por qué no nos podemos quedar media hora más, nada más? Media hora, que estamos pasándola muy bien aquí, estamos jugando todo. No, tenemos que ir porque tenemos que... nunca me hacen caso, dijo. ¿Por qué nunca me pescan en esta casa? Soy tu hijo mayor, maldita sea, dijo. Le salió un mexicanismo y en vez de enojarse nos pusimos todos a reír porque claro, pasó una cosa que pasaba inadvertida, que decía, pon ojo porque está absorbiendo muchas cosas por el internet y están criándolo y están generando de ellos hábitos de alguna forma o de alguna manera. Entonces pasa un error de paternidad cuando no entiendo esa forma, cuando me preocupo de no pasar tiempo con ellos para ver qué consumen, para ver qué grupo le gusta, para saber qué música le gusta. ¿Me explico bien en eso? Entonces, se resolvió eso en nuestra adolescencia. A nosotros nos gustaba bandas en ese momento, no da el caso de poder hacerla. Y nosotros las poníamos en la casa y mis papás se aprendían las canciones y era muy chistoso. Y ahí provocaba que existía un puente generacional. Un puente generacional. Entonces, cuando existió ese puente generacional, ¿te gusta la música? Sí, está más o menos, decía mi papá. ¿Y qué música tú escuchabas cuando eras joven? Y abría su biblioteca ahí, decía, y habían cosas un montón de cosas. Ahora nos sentamos de repente a ver películas de Cantinflas de la época. O del Llanero Solitario. Y una vez le dije, papá, ¿a ti te gusta? Porque le gustaba el Llanero Solitario en su época de niño. Salió una película ahora del Llanero Solitario. Una vez me dijo, la vi, es muy mala, no me gustó. Me gustan las... Y nos poníamos a conversar y eso genera un puente generacional. Y al final tú partes hablando por cosas mínimas, pero después te enteras cómo fue la vida de tu padre cuando era joven. Cómo era la vida de tu madre antes de conocer a tu papá. Y hay un puente, una conexión generacional, que eso a uno lo ayuda a abrazar la paternidad de una manera saludable. ¿Me explico bien en esto? Segundo, la otra problemática es el hecho de que tus hijos te ven como una figura solamente de autoridad y no de influencia. Esa es la otra problemática. Te ven como el sargento y no como una persona que influencia. No tengo mucho más que explicar en este aspecto. No como alguien que ejerce dirección, se interesa en involucrarse afectiva y emocionalmente con sus hijos. No se indaga cuáles son sus habilidades y sueños, sus anhelos y proyectos de vida. Aquí la principal excusa es la falta de tiempo. Y eso lo decía, no lo dije yo, lo saqué literal, lo transcribí de una página web. O sea, la mayor carga de esto es que no tengo tiempo. Hay una gráfica que decía, sale un padre que le decía a su hijo pequeño, no tengo tiempo, y el hijo iba creciendo, y después cuando el padre se vuelve anciano y el hijo ya logró su vida, después el hijo le dice al padre, no tengo tiempo. Y ahí pasa el tema de la disrupción generacional. La falta de hábitos, 3 y gestos que te hagan ser un referente para tus hijos. Lo decíamos en Jerisim la vez anteriormente. Cuando tú quieres decirle como padre a tu hijo, hijo, no mienta, yo tengo que ser el primero en no mentir. Cuando diga, hijo, no robe, yo tengo que ser el primero en no robar. Hijo, sea responsable, llegue temprano a su trabajo, tengo que ser yo el primero que lo haga. Eso es ser referente, un punto de referencia. Hijo, sea constante, lea la Biblia, ore, tengo que ser yo el primero que tiene que leer la Biblia, tengo que ser constante y tengo que orar. Hijo, sea una persona de bien. Hija, lo mismo. ¿Sí? Referente. Cuarto, dejar demasiado tiempo solos a tus hijos sin preocuparte por ellos. Gracias a Dios en casa no pasamos eso. Lo que hicieron en un día, con quién conversan, quiénes son sus amistades, cuáles son las redes sociales que más frecuentan, qué tipo de música escuchan, etcétera. Hay que interesarse por eso. Y 5, el hecho de guiarse por la llamada ley de la compensación. Aquí me hubiera gustado que hubieran venido otros más, pero lo vamos a lanzar entre nosotros. La ley de la compensación. ¿Cuál es la ley de la compensación? Obedece a un principio que se llama en latín do ut des. Te doy para que me des. Entonces, la falla aquí es que ahora actualmente se entra a negociar entre el padre y el hijo. O sea, si tú te portas bien, yo te doy esto.
Un ejemplo más claro de todo esto, hermanos, lo viví hace quizás 2 veranos atrás, cuando estaba viajando en un bus, cuando tenía que ir de una ciudad para otra, y había una niñita que estaba haciendo berrinche, hermano, como 200 kilómetros seguidos. Berrinche, berrinche, y de repente la mamá dice, ya, ¿sabes qué más? Cállate. Y le pasó el celular para que se quedara callado. Eso es la ley de la compensación. Le está criando, le está diciendo, oye, ¿qué es lo que te pasa? Oye, te he dicho que no debes hacer esto. ¿Aplicó el correctivo? No. Le pasó para que se quedara callado. ¿Sabe? Otra estadística más decía que la gente o los niños que son más propensos a ocupar esto, mientras más jóvenes sean, mayor potencialmente hablando, cuando crezcan, tienen mayores posibilidades de poder desarrollar problemas que son visuales, en los ojos. Esa es una. Y la otra, que está íntimamente relacionado el tema de las pantallas del celular con el déficit atencional. Con el déficit atencional. Antes, en los años 20, ¿alguien hablaba de déficit atencional? No. En los años 60, ¿alguien hablaba de déficit atencional? En los 80, cuando ustedes estaban en el colegio en los 80, ¿se hablaba de déficit atencional? No. Hoy día tenemos gente especializada, psicopedagogos, que están literalmente enfocados en déficit atencional. Porque tú le dices algo y el niño está viendo tele. Está viendo celular. Está metido en los videojuegos. ¿Sabe? Hace 2 meses atrás se diagnosticó que existe otra pandemia, una pandemia silenciosa. No quiero preocuparlos, pero quiero ponerlos en alerta, que se establece de que la adicción a los videojuegos es una realidad. Un niño en Inglaterra se suicidó porque no encontró el videojuego que quería. De eso estamos hablando en esta sociedad. Entonces, cuando existe un desentendimiento de eso, existe una irresponsabilidad de la paternalidad. Y ahí nos generamos hijos saludables. ¿Me explico bien en esto? Entonces, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Me pueden preguntar. ¿Qué tiene que ver Dios en esto? La respuesta es mucho. Mucho, porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la idea es corregir, es instruir, pero también es influenciar. Quiero invitarla a que pueda cerrar sus ojos ahí. Me he pasado mucho del tiempo, discúlpeme, pero es algo que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de poder comprender de que Dios quiere intervenir en nuestra familia. Y que Dios necesita y anhela que el Señor necesita y anhela que nuestras vidas puedan ser abiertas para lo que vaya a suceder y lo que vaya a pasar en los momentos anteriores. Y yo quiero orar por ustedes, queridos, como un hijo. Quiero orar por ustedes como alguien que ha pasado por todo lo que ha tenido que ver por una paternidad y ha entendido no solamente la paternidad de los padres, sino que también la paternidad de Dios. Cuando se descubre la paternidad de Dios y cuando descubrimos al Dios como Padre, es cuando nosotros podemos funcionar mejor en nuestras familias. Señor, yo te pido por la gente que está aquí congregada en esta mañana. Nadie de nosotros nació con un manual para poder ser perfectos. Nadie de nosotros, Señor Jesús, pudo obtener algún curso capacitado, algún doctorado en el extranjero, Señor, para saber cuáles son las cosas que debemos hacer y cuáles no. Somos personas que hemos estado llenas de errores en muchas etapas de nuestra vida, tanto como hijos y como padres, Señor. Te pedimos por misericordia, Señor Jesús, que podamos a partir de esta semana, a partir del día de hoy específicamente, a velar para recomponer nuestra vida familiar, de analizarnos cuáles son nuestros errores como hijos, nuestros errores como padres, Señor. Señor, también para poder, Dios mío, en el caso de nosotros que llevamos el tema de los hijos, Señor, a no cuestionar, a no transgredir, a no, Señor, Señor, juzgar el pasado de nuestros padres. Señor,
Conocemos algunos de nosotros las historias, Señor, de las generaciones pasadas, las dificultades para poder llegar, Señor, hasta el momento donde están, Señor, y queremos, Señor Jesús, bendecirles en este tiempo y darte gracias, Señor, por la persistencia de cada uno de los padres para poder llegar hasta este lugar, para poder llegar hasta esta época, para poder llegar a esta situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora quiero invitarlo a que se pueda poner de pie, mi querido hermano. Quiero invitarlo ahí en ese lugar, si tiene alguien de su familia, que sea de su carga viral, cerca, que pueda abrazarlo. Abrácelo ahí donde está. Abrácelo y dígale, estamos juntos hasta el final. Estamos juntos hasta el final. Juntos hasta el final. Nada nos va a separar. Nada nos va a separar. Nada. Y esto es lo que Dios ama. Esto es lo que Dios quiere y lo que Dios anhela. Mira lo que dice la palabra del Señor en Salmo 103. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos, viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen, y su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos.